Jesús lo cierra con un tema fuerte. Y este tema se vuelve a repetir, lo vuelve a repetir Pedro, Pablo, Judas, Juan, porque no es un tema menor. Es un tema delicado que demanda nuestra atención y Jesús lo introduce dentro de su sermón. Obviamente tiene conexión con todo lo que viene diciendo, porque el Sermón del Monte no es una serie de doctrinas separadas, sino todo tiene una interconexión, ¿no? Es pedagógico, y este tema se va a tomar la última parte del Sermón del Monte para desarrollarlo. Y tiene que ver con los falsos profetas, con los falsos maestros. Entonces, desde Mateo 7, versículo 15, que algunas Biblias como la mía dicen, por sus frutos los conoceréis, y habla de los falsos maestros. Después dice, nunca os conocí, es lo mismo, viene hablando de lo mismo, y cierra fuertemente con los dos cimientos en base a qué o quién construyes, ¿no? Entonces todo va ligado, hermanos, pero el tema es fuerte. Y como lo hemos hecho siempre en Nueva Semilla, porque no es un tema recurrente, que estemos predicando constantemente, simplemente nosotros tenemos el sistema de predicar expositiva y consecutivamente, ¿no? Versículo por versículo. Eso nos da paz en no ponerle agenda a la Biblia, ¿no? A los temas. Voy a hablar de esto, voy a hablar del otro. Es válido, por supuesto, pero nosotros lo hacemos así y entonces predicamos lo que la Biblia quiere que prediquemos, ¿no? Lo que sigue del sermón, lo que sigue del mensaje, el versículo siguiente. Y así evitamos de alguna manera que se pueda tomar como, pues que le pusimos agenda a nosotros, ¿no? Con alguna intención, de ninguna manera. Entonces vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta exposición, porque como lo dije, cierra el Sermón del Monte. No lo vamos a poder desarrollar todo, pero vamos a plantear las bases y voy a leer inclusive más allá de lo que hoy vamos a predicar, porque todo va hilado, ya hasta el final del capítulo 7 es la misma idea, desde una visión amplia y luego específica. Así que acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. En tus manos estamos, Señor. Bendícenos para poder expresar tu palabra fielmente. Guíanos. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Prepara nuestro cuerpo, inclusive, Señor, para poder recibir esta enseñanza. Úsame para predicar fielmente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense bien, vamos a leer. ¿Recuerdan el sermón pasado? La puerta estrecha y la puerta ancha. Después de que Jesús dice esto, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y da una analogía hermosa. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Porque yo pongo el por qué, porque une lo que sigue. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok. Después de que Jesús nos viene desarrollando el sermón de una forma excelsa, pues es Dios mismo, todas las bienaventuranzas desde el principio del sermón, capítulo 5, hasta este momento que nos está hablando de la puerta estrecha y la puerta ancha, introduce el tema de la enseñanza. Como esperando, hermanos, que después de toda esta enseñanza que hemos venido teniendo en el sermón, podamos tener la herramienta para poder discernir quién es un falso maestro, quién es un falso profeta. Ya nos dio las bases en todo el sermón. Ahora en esta parte final dice, entonces ya una vez que estás entendiendo que no es nada más externo, sino interno, el carácter del que es del reino de los cielos, podéis discernir este tipo de cosas. Y como le dije, a partir de aquí hasta que termina el sermón, Jesús introduce un tema que no había tocado, la enseñanza. Y lo hace a través de una advertencia, los falsos profetas. Decimos que Jesús introduce el tema de la enseñanza de forma implícita al decir falsos profetas. Porque de otra manera no hubiera dicho eso, hubiera dicho falsos hermanos, ¿no? Pero dice profetas. ¿Eso qué implicación tiene? Que tienen liderazgo y que enseñan. ¿Pueden verlo? Por eso después dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Está refiriéndose a los mismos. Entonces ahí, al decir implícitamente falsos profetas, falsos maestros, tiene la idea de alguien que tiene liderazgo, que enseña, pero que no enseña, o más bien enseña herejías, ¿no? Y aunque esperaríamos que nos dijera que podemos descubrirlos, eso es bien interesante, hermano, eso da tu atención. Porque el perfil que da Jesús de este falso maestro es bien complicado. Pedro, Pablo, Juan, Judas, da otro perfil más fácil de distinguirlos, pero este es bien complicado y Jesús lo sabe y nos lo anticipa. Y fíjense, uno esperaría que si está hablando de falsos maestros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que son falsos maestros? Uno podría discernir, pensar que lo que va a decirnos es que por sus falsas doctrinas, pero no dice eso Jesús. Dice que los vamos a descubrir por sus frutos. Y eso le pone ciencia a las cosas. Porque ya vamos a ver más adelante en las citas que voy a dar que Pablo sí dice. Introducen falsas doctrinas, Pedro también, Judas también, Juan también, probar los espíritus. No todo espíritu que dice que eso es del Señor es del Señor. O sea, pero aquí Jesús dice, cuidado con los falsos profetas, que hoy los entendemos como falsos maestros. ¿Por qué? ¿Y cómo sabremos que es un falso profeta, que es un falso maestro? Y algunos dirán, por lo que enseña. No, dice Jesús, por sus frutos. ¿Y a dónde nos lleva esto, hermanos? Es un perfil difícil. Discernir lo correcto de lo casi correcto es muy difícil, hermano. Demanda estudio, demanda exégesis, demanda análisis, demanda discernimiento. Porque incluso si un demonio enseñara teología, fíjense bien lo que voy a decir, si un demonio enseñara teología,
sería más erudito que cualquiera que conocemos. Porque los demonios no son ateos, ¿eh? Ellos conocen a Dios mejor que tú y yo. Tienen una alta teología, un alto conocimiento de Dios. Ellos han estado desde el principio. Han visto las maravillas, han estado allí. Pues tanto tienen alta teología, conocimiento de Dios, que oyen el nombre de Dios y ¿qué? Tiemblan. ¿Saben quién es? Entonces, si un demonio predicara, su teología sería excelsa. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es un falso maestro o un falso profeta? Jesús contesta, por sus frutos. Porque aunque tuviera, fíjense bien lo que voy a decir, hermanos, porque aunque tuviera una buena teología, al final rechazan a Dios. Su testimonio de vida no sería coherente con su teología, o más aún, en algún punto se contradeciría con lo que dice y con lo que hace. Y eso demanda discernimiento. Así que Jesús plantea un perfil muy difícil de detectar a primera vista, hermano. Y solo con el tiempo podemos descubrirlo que es un falso maestro. Porque Jesús nos dice que el fruto siempre revelará la naturaleza del árbol. ¿Pueden ver? Siempre. Hubiera sido más fácil que nos dijera, por sus doctrinas se va a dar cuenta que está predicando herejías. Pero no dice eso, dice, no, puede ser que inclusive predique la sana doctrina. ¡Wow! ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque no va a ser coherente su manera de vivir con lo que predica. Es un falso maestro. A muchos piensan y dicen, bueno, es que siempre tiene que ver con enseñanza, entonces tiene que dar una mala enseñanza para catalogarlo como falso maestro. No necesariamente Jesús está diciendo eso. Jesús está diciendo por su fruto, por su manera de vivir, por su testimonio, por lo coherente que es con lo que dice. Y allí lo puedes entender, si es falso o es verdadero, por el fruto. Pero el fruto, hermanos, la analogía del fruto es interesante, porque tú plantas un árbol frutal y no crece luego, ¿sí? Hay que esperar que crezca, que vea. Y luego puede ser que veas dos naranjas así preciosas y te vayas con la finta, ¿o no? Y digas, qué buenas naranjas. Pero cuando las abres, ¿están qué? Secas. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando y diciendo es que tenemos que ser pacientes, sigilosos, cuidadosos, observar, meditar y que eso nos lleve a una conclusión firme de un falso maestro. Jesús advierte que no vendrán de forma descarada, hermanos, sino con una apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este aspecto está ligado a todo lo que Jesús viene diciendo desde el principio. Jesús viene enseñando cuidado con las apariencias, como los hipócritas fariseos. Muchos por fuera son sepulcros blanqueados, y si tomamos el sermón del monte, cómo se viene desarrollando, ofrendan para ser vistos, oran en las esquinas de la calle para que vean qué espirituales son y ser alabados. Su mirada y su forma de hacer juicios son sin misericordia, y lo que hacen es una ventana de su interior. Todo viene ahí relacionado. El ojo es la ventana del interior. ¿Cómo hacen juicios sin misericordia? Ahí te puedes dar cuenta. Pueden ir de la gracia a las obras, como el legalismo farisaico. Ni entran ni dejan entrar. Y dice Jesús que estarán dentro de nosotros. O el extremo. Diluirán lo que Jesús puso en alta santidad a través del sermón del monte. Lo van a diluir. Incluso diluirán el pecado. Y escucharás frases como, tú pecas, yo peco, todos pecamos, que tiene la primera piedra de que no ha pecado, pues entonces pequemos todos, ¿no? Vas a escuchar cosas de locura, porque el pecado es locura. Pues frases raras que dices, ¿qué? Y este problema Jesús lo advierte. Y sabes, este problema Jesús lo advierte y aparece muy temprano en la iglesia. Por ejemplo,
Juan advierte de esto en su primera carta, en primera de Juan 4, del 2 al 3. Estamos hablando finales del primer siglo. Jesús ya no estaba, ya había ascendido, pero pues, sus apóstoles continúan y a temprana edad ya la iglesia empieza a batallar con esta advertencia que Jesús dio. Dice primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, ve a dónde los manda. Si yo hago una declaración de este tipo, me van a querer golpear, ¿no? Pero la Biblia lo hace. Probad los espíritus, porque unos espíritus son del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan ya está advirtiendo de eso, de los falsos profetas, de los falsos maestros, y le agrega algo fuertísimo. Son espíritus malignos, son del anticristo. Judas también lo menciona, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios hasta el otro extremo y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Pablo y Pedro también dan cuenta de ello. Así que el tema, hermanos, no es menor, es importante y lo vamos a tocar con todo. En el estudio de la iglesia que hemos venido llevando, vemos cómo las herejías han sido una lucha constante en la iglesia. Es por eso que surgen los credos y confesiones que derivan a los concilios. Los legados históricos, hermano, son muy importantes. Es por eso que la iglesia reformada tiene como distintivo ser confesional, ser confesionales. Eso indica que hay un legado histórico de la doctrina que hoy podemos usar y conocer. ¿Por qué, hermano? Porque esta batalla se ha dado a través de la historia de la iglesia. Y lo hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia Nueva Semilla en Cristo, que le hemos puesto iglesia reformada. Porque nuestra doctrina no está basada en que un día yo tuve una visión, un discernimiento, fui elevado espiritualmente, intelectualmente, a un grado tal, que leí la Biblia y encontré estas cosas. No, hermano. La doctrina que se enseña en Nueva Semilla es histórica. Está trazada desde los apóstoles, desde Cristo mismo, el Evangelio, hasta hoy en día. Y ha pasado por procesos de lucha, de batalla, una y otra vez. Porque la iglesia no solo fue atacada por fuera por el Imperio Romano con 10 grandes persecuciones por los emperadores, sino desde dentro con las mismas herejías que Jesús mismo advirtió. De entre nosotros, dice. El credo se desarrolló en relación al bautismo, ¿sabías eso? La gente se bautizaba y declaraba su fe. Una forma temprana de credo se puede ver en Romanos 10:9, que dice, Jesús es el Señor. Si alguien viene aquí y le digo, ¿vas a declarar que Jesús es el Señor? Si fuera de estos que niegan a Cristo, no lo podrá decir. No podría hacerlo. Si es un demonio, tampoco, como dice Pablo. Más tarde, estas se volvieron confesiones, se formalizaron, estos credos, esta manera de decir, creo en esto, creo en el otro, se convirtieron y se fueron formalizando en confesiones, credos.
Uno de los credos más conocidos es el credo de los apóstoles, que probablemente se desarrolló a partir de las reformas bautismales del siglo II y del siglo III, a temprano. ¿Por qué? Porque la forma de bautizarte era confesar. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Era la primera. Luego, en Jesucristo, su Hijo, único Hijo, Salvador nuestro. Y luego, en el Espíritu Santo. Esa era la forma. Y de ahí se piensa, porque no sabe realmente dónde surgió el credo de los apóstoles, pero fue muy aceptada por la iglesia y muy bien recibida, que hoy todavía nosotros podemos pronunciar, recitar. En algunas iglesias reformadas se levantan y lo repiten, porque está teológicamente bien hecho. Excepto por lo de los infiernos, que después fue corregido y quitado, una serie de cosas. Entonces invitamos a ese curso. A medida que surgían errores doctrinales, la iglesia tuvo que definir con más precisión lo que creía. Por ejemplo, frente a los debates sobre la naturaleza de Cristo, surgió el credo niceno. ¿Ok? Luego las confesiones. La primera de Habsburgo, luterana en 1530, y luego la de Westminster, que nosotros tenemos como base, como un apoyo, desde la Reforma en 1646. La confesión de Westminster que nosotros tenemos como confesionales, que estudiamos inclusive y que a veces repetimos, de ahí sacamos el catecismo menor, el catecismo mayor, es la abuelita de las otras confesiones, de la bautista, ¿no? Toman de allí para poder hacer la suya. Y mientras todo esto está pasando, pues hay varios concilios, que todo es todo un asunto los concilios. Los concilios es, ¿por qué se hacen los concilios? Hay 7 concilios que se reconocen como, el término se me fue ahorita, pero se reconocen como, ya se me fue el término, pero bueno, ecuménicos. Y hemos enseñado que la palabra ecuménico no es lo mismo en estos siglos que hoy en día, ¿eh? No se usa igual. Si hoy te dicen ecuménico, aguas, porque te están diciendo que tú quieres combinar el musulmán, el Torah y todas esas cosas que ya han surgido alrededor con el cristianismo. Y no hay varios caminos, es un solo camino, que es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Hoy que te digan ecuménico, quiere decir que quieres combinar muchas religiones a la vez y decir que todas son válidas. Es una gran acusación. En esta época el ecumenismo quiere decir que la iglesia estaba tan grande por el Imperio Romano, dividida en 2 secciones, Oriente y Occidente, que de tal manera a veces se empezaba a predicar diferente y se juntaban para poder conciliar lo que el marco teológico de toda la iglesia, que pertenecía ya a Roma. ¿Pueden verlo? Es diferente. Y en estas divisiones que la iglesia tuvo en los concilios, porque no todos estaban de acuerdo, surgen los musulmanes en Oriente, tomando a estos que no estuvieron de acuerdo, lo vieron como una brecha, y después toda la parte militar, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo la iglesia ha peleado estas doctrinas. No se nos ocurrió nueva semilla, hermanos, decir que Cristo tiene una naturaleza, es una persona con 2 naturalezas, divina y humana. Es 100% humano y 100% Dios. No se nos ocurrió. No tuvimos esa erudición para llegar a esa determinación. No, es histórico. Son luchas que se han dado a través de la historia para llegar a esas conclusiones. No se nos ocurrió que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Por supuesto que no. Es una lucha fuertísima que tuvo la iglesia contra las herejías que querían minimizar la presencia, la deidad de Cristo. Y esas batallas ya se pelearon y se ganaron para la gloria del Señor. Y nosotros aquí las tomamos como nuestra tradición, ¿no? Esta tradición, este legado histórico que Dios ha dado a través de grandes hombres y grandes batallas para llegar aquí. No se nos ocurrió que la salvación no se pierde, sino ha sido una batalla que se ha dado históricamente y que se ha peleado a través de muchas batallas y concilios. Y ahí está la historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, cómo es que Jesús
nos dice, guardaos. Sabía que venía la batalla y sabía que se iba a dar y no tardó mucho en hacerse. Ejemplo, frente a los debates sobre la naturaleza de Cristo, ya dijimos el Niceno, luego confesiones, y tenemos la de Westminster. Nueva Semilla, hermanos, ya ha tenido esta batalla. Incluso antes de donde venimos, nos tocó vivir esta lucha. Y luego ya como Nueva Semilla, también tuvimos la batalla de los falsos maestros, con categorías diferentes. En primer caso, y en primer lugar, inclusive antes de ser Nueva Semilla, sana doctrina, pero perversión pastoral. Tú te sentabas a escuchar la doctrina y decías amén. Revisabas y decías, sí, estoy de acuerdo, es buena doctrina, es sana doctrina, es histórica, traen estos legados que yo entiendo, pero la lujuria pastoral nos dejaba ver que ahí se cumple lo que Jesús dice, te vas a sentar, vas a escuchar, vas a discernir y vas a ver los frutos, porque a lo mejor doctrinalmente va a estar correcto, pero no va a coincidir con su manera de vivir. Y bastó 3 años para que pasáramos a ver que el pseudo pastor acosaba a las hermanas sexualmente. Y lo curioso es que se lava a la cena. No dejaba que nadie que no fuera casado o que no tuviera su pareja la tocara y la repartía él. Es más, era tan cuidadoso que no quería que le dijéramos a nuestros hijos que existían los Reyes Magos. Decía, eso es mentira. Pero acosaba a las hermanas. Se cumple lo que Jesús dijo, sus frutos. Porque a lo mejor la doctrina la dice correctamente, pero en algún momento va a contradecir su vida. Y ahí te vas a dar cuenta que es falso. El segundo ya tiene otro perfil, del que habla Pedro, del que habla Pablo, del que habla Judas. Este segundo falso maestro introducía secretamente herejías y también acosaba a las hermanas. Después, Dios les reveló públicamente sus perversiones. Ahí en Facebook le salieron todo lo que es. Pero ya hemos vivido eso, ya hemos pasado por allí. Se ha cumplido la escritura de estas advertencias y tenemos que ser cuidadosos. Y cuando ves el perfil, por eso es importante estudiar este tema, porque Jesús va a advertir de este perfil y los apóstoles también es el mismo perfil, pero con sus connotaciones diferentes. Acá estas personas se sientan a tu mesa, comen en tu mesa, están dentro de tu familia, inclusive los llevas a formar parte de la familia, porque es lo que dice la Escritura. Son como ovejas, parecen ovejas y los tratas como ovejas, pero no lo son. Hasta que su propia naturaleza los describe, los exhibe. Cristo mismo los exhibe. Pero tenemos que estar preparados para eso. Es natural que si llega un musulmán aquí y nos dice, a ver, yo les voy a explicar aquí, voy a decir, no, espérame, no, aquí no es el lugar donde debes de enseñar, eso no lo vamos a recibir. Pero el falso maestro, vestido de oveja, va a estar entre nosotros. En la iglesia en la que crecí, presbiteriana, tienen su propia constitución, son bastante cuidadosos. Y antes de hacer tu declaración de fe, pasas por estudio, por la doctrina, te tienes que aprender, bueno, muy bien. Y después te preguntas si estás de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Si dices que sí, te hacen miembro. Si dices que no, bueno, pues no eres miembro, puedes venir si quieres, ¿no? No te vamos a cerrar la puerta, pero no eres miembro, no tienes voz ni voto. Y una vez que estás de acuerdo, creces y te permiten predicar. Pero si dices algo contra lo que ya se te explicó y dijiste que sí, se te reclama. Usted dijo que estaba de acuerdo, ¿por qué está predicando otra cosa? Siéntese. Tú te puedes preguntar, ¿cómo puede ser esto? Que alguien pueda tener sana doctrina y que por otro lado diluya la santidad o tolere el pecado. ¿Sabes de dónde vienen las grandes herejías, hermano? De los grandes eruditos.
De ahí viene. No tiene mucho que escuchamos un caso famoso en internet de un predicador de sana doctrina, titulado Reformado, escribió libros, era maestro del seminario teológico, muy reconocido. Y después se descubrió que llevaba años en adulterio con una de sus alumnas. ¿Sabes cuál fue el argumento de defensa de este pseudopastor? Hoy se le quitó, ¿eh? No me juzguen por ese acto. Yo he contribuido mucho al reino. Yo he contribuido, he escrito libros. ¿Y eso qué? Eso es peor, eso es más peligroso, porque una mentira rodeada de verdades hace muchísimo más daño que una verdad descarada. Gloria a Dios que los responsables lo sentaron. Yo alabo eso, porque la Biblia dice que hagamos eso. Lo sentaron, lo quitaron del ministerio, y él sigue por ahí dando patadas, pero sabemos que es un falso maestro. ¿Pero por qué es un falso maestro? Todos podemos caer, pastor. Sí, claro. Pero está en la respuesta, que el argumento que él da en lugar de decir, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo dijo David. No. Toda esa doctrina, toda esa teología la hizo a un lado y puso su ego y dijo, yo, ¿por qué me van a hacer eso? Si yo he ayudado mucho, he contribuido mucho, en lugar de pedir perdón y sentarse el mismo. Y ahí te das cuenta que es un falso maestro. Y eso lo hace muy peligrosos, muy peligroso. Esto nos lleva al texto de Timoteo, hermano, que dice Timoteo 5, 22, 24. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados, fíjense bien aquí, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, que es paralelo a lo que está diciendo Jesús. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, al final, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Puedes ver que es sana doctrina, puedes ver que muy santo puede ser, da esa apariencia de oveja, pero dice Pablo a Timoteo en este discipulado que le da para dirigir la iglesia, cuidado, no te vayas con la finta, impongas luego las manos, porque hay hombres que no se les nota el pecado. Y algunos se les van delante de él, se les revela, y la gente dice, ¿y ese qué? Y los acusan, ¿no? Otros no, otros hay que esperar, pero al final, ¿sabes qué, Timoteo? Que las malas obras se van a ver y las buenas obras también. El fruto, Timoteo. El problema, hermanos, está cuando dice Cristo que nos guardemos de ellos. ¿Cómo entendemos esa palabra? Si vienen a nosotros vestidos de ovejas, Señor, ¿cómo me guardo de ellos? Tiene varias implicaciones esa palabra. Una es porque pues, de entrada no podemos guardarnos y decir, ahí viene un lobo, hágase a un lado. No podemos. Tenemos que observar, va a estar aquí, va a crecer aquí, puede llevar unos años aquí, y de repente empieza a revelarse que es un falso maestro, un lobo rapaz. Ahí hay que separarlo de la congregación. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermano? Que este falso maestro, esta oveja, este lobo vestido de oveja, ya hizo amistad, ya hizo interrelaciones. Porque en otra parte que ya iremos, no podemos explicar todo porque es un tema largo, que vamos a ir en 3 sermones a lo mejor, son sensuales, son carismáticos, tienen apariencia de piedad, o sea, son agradables, los haces tus amigos, los invitas a tu casa, se sientan en tu mesa, y de repente se descubre que es un falso maestro y estas relaciones responden de otra manera. Ya no es la Biblia su norma de fe y conducta, ahora es su sentimiento, su amistad. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, de un anciano que está en pecado, le dice, repréndelo, y si sigue pecando el anciano, el pastor, repréndelo públicamente.
aún sea tu mejor amigo, repréndelo públicamente. Para que los demás tengan miedo de pecar. Porque si reprendes al anciano, el otro sabe cómo le va a ir. Pero si le dejas el pecado al anciano y se lo cubres, entonces se vuelve una tú pecas, yo peco, todos pecamos y ya es una sinagoga de Satanás. Pero eso es bien difícil. Nos ha tocado tomar la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, y declararle su pecado públicamente a este falso maestro. Y lo primero que tuvimos fue una reacción familiar sobre mí. ¿Por qué hace eso? Porque es bíblico. No, si es buena gente. ¿Según quién? ¿Según la Escritura? Y entonces te encuentras con una batalla interna en la iglesia porque están anteponiendo sus emociones, sus sentimientos a la palabra de Dios que hemos dicho una y otra vez que es nuestra norma de fe y conducta, no es nuestra opinión, no es nuestro sentimiento, no es lo que a mí me gusta ni lo que me parece, es lo que dice la palabra de fe, la palabra de Dios. Ahí está. Pero empiezan las luchas internas en la iglesia. ¿Y saben qué es locura? Un poco lo voy a comparar como cuando hay un abuso sexual. Hay un abuso sexual, lo declaran y protegen al abusador en lugar de tener empatía con la víctima. Y no lo puedes creer. Así pasa. Pero, ¿cuál es qué dice Jesús? Guardaos. Guardaos de estas personas, lobos rapaces. Y no es que vengan de afuera porque los detectaríamos. Luego le decimos, este trae una idea bien rara, a un ladito por favor, porque viene con ideas raras. No, es más difícil, crecen dentro de nosotros, se sientan en nuestra mesa. Y lo complicado después es las divisiones que causan en la iglesia. Pero no son inocentes los que le hacen caso al lobo rapaz, son culpables. Porque la ignorancia es pecado, porque la escritura aquí está. Porque tienes que examinar todo lo que se dice aquí. Incluso yo siempre estoy instando, aunque no me crean lo que yo digo, vean si lo que digo es bíblico. Siempre. Y no me citen, el pastor dijo, porque yo no tengo autoridad más que la autoridad de la palabra de Dios. Apenas me llegó un desplegado, me mandaron por WhatsApp una invitación a un campamento de jóvenes, por cierto. Veo el orador y digo, ¿qué? Si este es un falso maestro. ¿Cómo es? Y le pongo, ¿cómo me invitas si es un falso maestro? Si Dios sabemos que es un falso maestro. Y me dice, no, es que te tengo que, si te platicara y te dijera, le dije, no, a mí no me tienes que platicar, a mí no me tienes que decir, porque yo lo viví, yo lo escuché, yo lo vi. Yo estuve allí, yo escuché, viví. No me vas a explicar nada, es un falso maestro. A estos no se les promueve, se les exhibe, se les denuncia. ¿Cómo lo promueves? ¿Saben qué me contestó? Pero tiene buena teología. Le dije, es peor aún. Es más peligroso aún. ¿Que no has leído el texto de Mateo que dice Jesús? Falso maestro, y no dice que por su mala doctrina, sino por su fruto, porque es incoherente con lo que predica, con lo que hace. Pero ahí está. Y no nos sorprendamos que ganen fama, porque la misma Biblia lo advierte, dice que se va a sentar Satanás, ¿qué? Como si fuera Dios, ¿no? Un trono. Y que sus demonios se van a disfrazar de ¿qué? De ángeles. La batalla al final, hermanos, por lo que Jesús nos está enseñando, va a ser con la verdad. Se van a decir tantas cosas. Y ni siquiera he llegado a los que hablan de las doctrinas de prosperidad. Suficiente tenemos con nuestro análisis interno. El ataque será infiltrado, interno. Por ejemplo, Pablo advierte a los ancianos en el Hechos 20, 29, 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjense qué fuerte, hermanos, no es tema menor, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras de sí a los discípulos. Piénsalo. Se levantarán entre nosotros y hablan cosas perversas. Dicen, no perdonará al rebaño. ¿Y cómo lo puedes identificar? Porque finalmente no les importan las personas. No les importan. Las llenan de ideas, de chismes, las llenan de manipulación. No les está importando si su corazón es dañado, no, les importa salirse con la suya. Les importa ganar crédito. Eso es lo que les importa. No les importan ellos. Tan es así que a la hora que se van, los dejan a la deriva. Uno esperaría que los acogieran, ¿no? Ah, ya se fueron, entonces vénganse. No, ahí háganle como puedan. Nunca les importó. Pero eso es lo que dice Jesús. Son lobos rapaces, no les importan, les importan ellos mismos. Pedro en su segunda carta advierte lo mismo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fuerte, ¿no? ¿Qué atraen hacia sí mismos? Destrucción repentina. Y no más hay que esperar, ¿eh? Nada más hay que esperar porque finalmente el Señor va a revelar de eso. Y luego los ves que les sale toda la pudredumbre. ¿Y quién lo reveló? Dios. Porque es su pueblo el que están atacando, es su iglesia el que están atacando. Y Dios cuenta. Y Dios dijo que no, ni el Hades va a prevalecer contra su iglesia. Y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces estos tienen que tener miedo. El problema, que vamos a ver más adelante, es que ellos piensan, incluso, que están bien. Estos, vamos a ver más adelante en el siguiente sermón, que son los que le dicen, Señor, Señor, así como lo oyes. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y vamos a analizar ese perfil. Porque esos son los que están en el infierno, esos estarán en el crujir y llorar de dientes, diciendo, yo tenía que estar allí, ¿no? En el texto de Mateo Jesús nos dice que serán falsos profetas, pero será a través de sus frutos que los descubriremos. A diferencia de Pedro, que claramente dice que darán falsas doctrinas. Por lo tanto, el perfil al que Jesús advierte es más difícil de detectar. Es a través de una observancia del testimonio que nos podemos dar cuenta. Daré un ejemplo claro y preciso. Falso maestro da una apariencia de piedad e incluso de santidad. Y parecerá que cela todas las cuestiones de la ley. Pero luego ves cómo trata a su esposa, luego ves cómo trata a sus hijos, y luego ves el testimonio en su trabajo, y luego ves que además anda rebotando todo. Ahí te das cuenta que no tiene nada que ver con una doctrina, inclusive si la predica y es buena. Porque es puro conocimiento intelectual y no ha permeado al corazón. Es un falso maestro. Pero tenía buena doctrina, pero solo en su cabeza, no en su corazón. Otro perfil es, como dice Pedro, introducirán falsas doctrinas. Pero ¿saben cuál es el punto aquí? Es bien interesante. Encubiertamente. Cuando llegan hermanos aquí y tienen esta postura diferente a nosotros, porque hay diferencias, sí. ¿Y se vale tener diferencias? Pues sí, ¿no? Sí hay diferencias. Hay cosas que nos unen y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Lo hemos catalogado siempre como doctrina primaria, doctrina secundaria. Lo que tiene relación con la salvación es primario para nosotros y lo demás es secundario. No es que no importe, sino que así se le determina primario y secundario. Pero si no hay diferencia en lo primario, aunque haya en lo secundario, nos podemos juntar para alabar al Señor.
Pero si hay diferencia en lo primario es muy difícil, porque mientras tú estás pensando que hay dos caminos para llegar al Señor, yo pienso que hay uno, ¿cómo lo adoramos? Es muy complicado. Pero es claro, cuando alguien viene a mí, me ha tocado nueva semilla en su proceso, que han venido hermanos y me dicen, no, ¿sabe qué, pastor? Yo la verdad, yo creo que la salvación sí se pierde. Digo, ok, hermano, pues haz oración, porque a lo mejor no es el lugar donde debas de estar. Porque aquí creemos otra cosa, enseñamos otra cosa, predicamos otra cosa. Y sí, terminan buscando una iglesia arminiana, ¿no? Donde predican lo que ellos consideran que es correcto. Ya el Señor nos dirá en el cielo quién se equivocó. Es válido, ¿no? Yo cuando busqué iglesia en Coajimalpa, lo primero que hacía era pedir la doctrina de la iglesia, veía la doctrina y decía, no, esta sí. Y luego iba 2 o 3 veces al culto para ver cómo expresaban la fe, y en algunas no estaba de acuerdo, pero que podía saber que se pueden pasar, y otras sí, ¿no? Eso es válido. Pero el falso maestro lo dice claramente la Biblia. ¿Qué hace? Las introduce, ¿qué? Secretamente. Secretamente. Sí. Parece locura, hermanos, pero Jesús lo dice, la Biblia lo dice y lo enseña. Secretamente. ¿Qué quiere decir? Que tú lo paras aquí y te dice, amén, sí, estoy de acuerdo. Y por allá empieza a repartir doctrina falsa, contraria, libros, audios, que son contrarios a la doctrina que dijo que estaba de acuerdo. Entonces, eso lo convierte en un falso maestro y cae perfectamente en el perfil. Y cuando lo confrontas, primero lo niega. Y después traes a los testigos y como ya no tiene otra, dice, bueno, sí quiero otra cosa. Hipócrita. Te sentaste en mi mesa y decías que estabas de acuerdo. Eres un falso maestro. Si viene un católico romano, aquí nos va a decir, yo creo en la Lupita, pues no es el lugar donde debes estar. O, pues a lo mejor el Señor te transforma, ¿no? Pero no tendrás voz ni voto. No tendrás manera de enseñar. Y él dirá, no, ni quiero. Está bien. Tenemos testimonios de hermanos en Cristo que venían de una iglesia, pues, con otras doctrinas, y empezaron a venir a la iglesia, y cada domingo era una junta de 1 hora con ellos, ¿no? Un matrimonio, hermanos en Cristo muy queridos. Nos sentábamos con ellos 1 hora porque tienen muchas dudas, se veía el hambre y la necesidad de aprender. Y ahora son fervientes defensores de la doctrina reformada. El tema no es menor, hermano, y los efectos son duros, ya que dividen a la iglesia. Pero la gente que los acoge no son inocentes, son culpables. En otra parte de la Escritura, que llegaremos allá más adelante en todo el desarrollo de este tema, dirá que tendrán comezón de la sana doctrina y se van a ir. Y entonces amontonarán maestros que les van a decir lo que quieren escuchar. Y ahí van a estar bien contentos. No son inocentes, son culpables. Jesús da una analogía de los 2 árboles, uno bueno y otro malo. Y el ejemplo es claro. No puede el árbol malo dar buenos frutos. ¿Cómo se distingue un fruto? Incluso que tenga buena apariencia. Manzanas, nunca has ido al súper y ves una manzana y dices, ay, se ve bien rosa o bien roja. La muerdes, está seca. Tienes que ser paciente, tienes que esperar, orar mucho, ser vigilante, cuidar a la grey. Algunos podrían decir, cualquiera puede tropezar, y estamos llamados a restaurarle en espíritu de mansedumbre. Consideremos a nosotros mismos, yo digo amén a eso. Pero la analogía de los 2 árboles nos deja ver que no es un tropiezo, sino una manera de ser que da a luz pecado o su naturaleza pecaminosa. Es una consistencia. Una cosa es que te tropieces y otra cosa es que te revuelques. Y lo que está diciendo Jesús es que esta raíz mala va a dar un árbol malo y un fruto malo. Lo único que hay que hacer es observarlo. ¿Por qué? Porque va a denotar. Y te vas a dar cuenta que no es un tropiezo, que no es una lucha, sino que tiene una constante en su vida. Y eso es un fruto malo, porque es un árbol malo. No dice que era bueno y luego se volvió malo. No, dice, es malo, siempre ha sido malo. Por eso los va a rechazar. Dice, nunca los conocí. No va a decir,
¿Los desconozco? No, no. Los desconozco, eran buenos, estaban muy bien, y ahora son malos. No sé, no, yo no los conocí nunca. No son de mi pueblo, por más que hicieran cosas. Y llegaremos allí y veremos qué tipo de cosas hacen, porque también hay un perfil muy claro en ese tipo de cosas, hermanos. ¿Qué es el reclamo que le hacen a Jesús? Señor, Señor, ¿cuál es el reclamo? ¿Hicieron qué? Milagros y profetizaron. ¿Pero acaso ayudaban a los pobres? La iglesia de la que salimos jamás vimos una despensa. Jamás. Gente humilde, por supuesto, y jamás vimos una despensa. Y si tratabas de darla, cuidado. La condicionaban. Actos de misericordia no se ven. A toda la teología hay que tener cuidado nosotros también. Porque nos pasamos estudiando. Cuidado con los de Éfeso, que eran muy buenos en doctrina, pero olvidaron el primer amor, el amar al otro. Aguas. Este acto de misericordia por el que no tiene, por el que no puede. Jamás vi una ofrenda de amor por alguien allá. Ahí vas viendo el perfil que hay en el corazón. Y dice Jesús, es un árbol malo. ¿Y sabes qué? Un árbol malo, por muy bonito que se vea, es malo. Y al final, ¿qué va a dar? Frutos malos. Pero nos toca ser diligentes. Y sé que es complicado porque, por decir algo, nosotros como Nueva Semilla que hemos venido en ese proceso y el Señor nos ha permitido vivir esas cosas, pues nos volvemos muy celosos. O sea, yo hay campamentos que digo, a ver, enséñame quién va a predicar, enséñame quién va a hacer. No vamos, ¿no? Normalmente no tenemos mucha convivencia con otras iglesias. Soy muy hermético en ese sentido, guardo mucho a la grey. ¿Por qué? Porque si no están preparados para discernir una mala doctrina, vienen con muchas dudas. Gracias a Dios los estudios que se dan en la femenil, que se dan en la varonil, que se dan en la iglesia por varios hermanos, nos ayudan a tener un poquito. Y hoy escuchaba en la mañana a alguien que dijo un término teológico importantísimo para determinar que era un falso maestro, impresionante, ¿no? Dije, gloria a Dios que está funcionando la enseñanza. Y a veces regresan y dicen, pastor, dijeron esto allá y no estoy de acuerdo, porque está perfecto, lo discerniste bien. Solo que hay que definirlo, sí, hay diferencias, ¿no? Nada más que no toquen las importantes, las básicas, las de salvación, porque ahí sí ya no podríamos convivir. Pero somos muy celosos de eso. ¿Por qué? Porque este texto va dirigido precisamente a los que dirigimos la iglesia. Guardaos. ¿A quién le toca ese primer mandamiento, a esa primera observación? Pues al pastor. Soy responsable de todos aquí. Entonces siempre estoy revisando con quién, con qué, cómo. Si vamos a ir con iglesias que tienen otra doctrina, advierto y digo, aquí van a haber cosas diferentes, no estamos seguros de lo que hacemos. Y yo sé que a este punto puedo estar diciendo, y lo voy a repetir. ¿Y cómo sé que aquí hay sana doctrina? Pues por la palabra, hermanos. Yo te invito a que todo lo que se predique aquí, como los de Berea, lo examines y veas si estás de acuerdo. Ok, no tienes esa reducción. Bueno, hay una historia de la iglesia. Como dice un pastor, la sabiduría no empezó con nosotros ni termina en nosotros. Tiene siglos. Simplemente de la Reforma para acá, 500 años. De legado de la iglesia, de batallas, de luchas y hacia atrás, concilio tras concilio, peleando las doctrinas que hoy tenemos aquí, que valoramos. Ha habido vidas que se han dado por esto. Entonces, Nueva Semilla no predica una nueva doctrina, lo nuevo no es bíblico. Predica una doctrina histórica que tú puedes corroborar. Hoy, muy fácil, porque antes tenías que ir a los seminarios, a las bibliotecas, por los libros. Hoy por internet. Muy fácil. Y hay tanta tecnología hoy que puedes checarlo, ¿no? A ver, esta doctrina que hoy escuché, 5 solas, 5 doctrinas de la gracia, 5 distintivos, solo fe, ¿no? O sea, chécalo. Y te va a decir que es histórica, que es sana y que es apostólica. Ahí está, ¿no? No me creas a mí, revísalo. Este mismo sermón, pásalo por la Biblia. ¿Sí está diciendo eso Jesús? Que no es tanto, Jesús no dice que sea la doctrina, sino que su fruto. ¿Por qué no dijo la doctrina? ¿Por qué dijo su fruto? Porque puede tener buena doctrina, pero ser un lobo rapaz. ¿Cómo ven? Fuerte, ¿no? Y vamos a dejarlo hasta acá, porque sigue el tema, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, vamos a tocar ese tema,
Vamos a ver quiénes encajan en ese perfil y vamos a ver por qué Jesús les dice que nunca los conoció, que tiene que ver con la salvación. No se pierde, ¿ok? No es que la perdieron, no es que dejaron de serlo, nunca lo fueron. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, porque nos has hecho bien, Señor. A ti sea la gloria dada a tu nombre, porque nos permite, Señor, ser instruidos por tu palabra. Guíanos en tu espíritu que mora en nosotros para la certeza y la seguridad, Señor. Este tema, como tú mismo lo planteas, es un tema difícil, porque se introducen en la iglesia y hacen mucho daño. Pero también tú lo permites, Señor, porque otra parte de la Escritura dice que es necesario para ver quién está aprobado y quién no está aprobado. Así que confiamos, Señor, que la iglesia es tuya, no nuestra. Hemos visto cómo a través de estos 15 años, Señor, de Nueva Semilla, nos has guardado. Nos has dejado pelear esas batallas con los falsos maestros. Pero hemos visto cómo tú has obrado en la congregación. Guárdanos, Señor. Guárdanos siempre de ser sujetos a tu palabra, no a nuestras emociones, no a nuestras opiniones. Que realmente sea norma de fe y conducta la Biblia, la palabra de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.